Hoy estamos a 10 de febrero de 2023 en el curso de Física Biológica en el aula de laboratorio R005 de la Unidad de Iztapalapa de la UAM. Esta es un aula de laboratorio o para actividades prácticas. Curiosamente, en estos laboratorios las actividades prácticas que más se hacen están relacionadas con UEAs o cursos de química, de bioquímica, no de física. De hecho, no contamos con un laboratorio de física en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. ¿Por qué? Es que son ciencias biológicas y de la salud, no de física. Bueno, pues ya que. Pero contamos con materiales que nos permiten revisar los contenidos del programa del curso de la Unidad de Ciencias Aprendizaje de Física Biológica de la Licenciatura en Biología Experimental, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, de la Unidad de Iztapalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, planeta Tierra, sistema solar. Hay que ubicarse bien. Ok, bien. En esta, hoy es el tercer día, la tercera sesión, el tercer día de la semana de clase, de la primera semana del trimestre, y hemos estado hablando dentro de la unidad de mecánica. Esa es la unidad temática del curso, pero comenzamos antes de hablar de lo que formalmente es mecánica, empezamos a ubicarnos en lo que es la física. Ya mencionamos que la física es el conocimiento del mundo, y para conocer dijimos que necesitamos observar, y que para observar usamos nuestros sentidos naturales inicialmente. Ya los revisamos. La vista, observamos con la vista. El oído, observamos con el oído. Sí, puedo decir que observamos con el oído, aunque formalmente lo que estamos haciendo es oír. Olemos con el olfato, también podemos observar con el olfato. Podemos generalizar la observación a la interacción con el entorno en la naturaleza. Nuestra interacción con el entorno es la manera de observar a la naturaleza para tratar de entender cómo caramba funciona, y dentro de ella a la naturaleza conformada por los sistemas biológicos. Dentro de los que se encuentran los seres vivos. Porque un sistema biológico puede ser una congregación de seres vivos en un lugar específico. Y a eso le llamamos un ecosistema. Un ecosistema es un sistema biológico conformado por varios seres vivos. Por eso me refiero en este contexto del curso de Física Biológica en general a los sistemas biológicos, no solamente a los seres vivos. Porque la física nos permite entender cómo funcionan tanto los seres vivos como los ecosistemas. Su funcionamiento, el funcionamiento de un ecosistema, depende de los principios que nos explica la física. Son fenómenos naturales. Por eso debemos observarlos y usamos diferentes sistemas sensores, nuestros diferentes sentidos para poder interactuar y entonces observar, por ejemplo, a un ecosistema o a un organismo. Mencioné el olfato, me faltó mencionar el gusto, el tacto, y mencioné la termosensibilidad o la termosensión, la percepción del calor. Todos estos mencionamos cuando observamos. Nuestros sentidos pueden ser engañados. En la observación puede haber engaños, llamémoslo.
A eso le llamamos, a estos engaños le llamamos ilusiones. Ilusiones porque no son reales. Pueden parecer reales, pero no lo son. No son reales porque no existen en la naturaleza. Pero nuestros procesos neurobiológicos nos hacen creer que existen. Que lo que estamos viendo existe en la naturaleza y por lo tanto es real. Pero eso que estamos percibiendo por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto o por la termosensibilidad, puede no existir en la naturaleza y entonces no se realiza ser una ilusión. Ese es un caso. El otro caso es que no necesariamente sea un engaño como las figuras que pusimos de líneas paralelas, que se ve una más larga, como si fuera más grande y otra más pequeña. No. Puede suceder que más que ser producto de una ilusión como consecuencia de un engaño, pueda haber errores. Ay, no era lo que vi, era otra cosa, que sí existe, pero no es la que yo interpreté. Eso es un error, no es una ilusión. La ilusión no existe. En el error, lo observado sí existe, pero es interpretado de manera no relacionada con la realidad específica. Será otra realidad, ¿sí? No la que yo creía, no la que yo interpretaba. Eso es un error. Por cierto, voy a hacer una acotación y observación, una acotación más que una observación, un comentario para aclarar la información que estoy virtiendo de mi parte, he vertido en las dos sesiones previas y lo estoy haciendo y lo voy a hacer el día de hoy. Parte de lo que les estoy mencionando está en los documentos que están disponibles en el sitio web del curso. Como por ejemplo un documento que está en formato en PDF titulado o llamado el archivo observación o observatio, creo que es uno de los dos, .pdf, que está disponible en el sitio, en el servidor, en el sitio web del curso, lo pueden descargar de ahí, o está también disponible en el repositorio del Sistema de Información Institucional, en el CIPI. De ahí lo pueden descargar ustedes, para que lo puedan consultar después si no lo han revisado hasta ahorita. Entonces, para que tampoco sea indispensable que estén tomando notas en este momento. Si quieren pueden tomar sus notas personales, es una decisión totalmente personal y puede ser necesario para ustedes, pero no es estricto que estén anotando todo lo que estoy diciendo, además de que puedo errar, puedo equivocar, y lo hago con mucha frecuencia. Bien, esto lo menciono porque en ese documento, el de observation.pdf, creo que se llama, el archivo digital, formalmente el documento tiene una lámina de presentación o título o carátula, que es lo que dice, lo estoy leyendo en este momento, dice observación y medición, escalas y sistemas de unidades. Es más, se las muestro. Ahí está. ¿Alguien ya lo vio? ¿Sí? Ah, ok, me parece excelente. Entonces, porque así ya sabemos de qué estoy hablando. ¿De la caricatura se usted pues es una caricatura, boceto, sí, es un autorretrato. Sí, con anteojos. Sí, soy yo. Lo hice a partir de una fotografía selfie y lo que hice fue de ella, hice los trazos principales y se parece a mí porque era mi imagen, era mi fotografía. De esa manera también lo puedo usar como sello de agua. Ok. Lo menciono porque vine aquí después del título que dice observación y medición, escalas y subtítulos, escalas y sistemas de unidades. A continuación, en la siguiente lámina o siguiente página dice actividad 1. Esa actividad o podemos hacerla en el aula o la pueden hacer ustedes. Recomendación, si no la hicimos en el aula, háganla ustedes por su cuenta. Y junto con
Otras actividades que hayamos realizado a lo largo de la semana, de esta primera semana del trimestre, al terminar la semana, puede ser el transcurso del fin de semana o el próximo lunes, pueden enviarme una especie de reporte o resumen de lo que ustedes hicieron o de lo que hicimos en conjunto, ustedes y en conjunto hicimos en las aulas de clase, ¿sí? Las actividades que realizamos, como si fuera un reporte, no va a ser formalmente un reporte de laboratorio, como los que han hecho en otros cursos, que algunos llaman práctica, porque también le llaman práctica al instructivo que leyeron o que siguieron para hacer el experimento o actividad que hicieron en el laboratorio correspondiente, en el aula del laboratorio correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, determinación del punto de fusión de no sé qué cosa. Y les dieron un manual, que es un instructivo, o contiene un instructivo de cómo hacer la determinación del punto de ebullición de diferentes de líquidos, ¿sí? Cómo llevarla a cabo de manera segura, evitando, previniendo o tomando las salvaguardas para evitar incidentes. Realizaron la actividad y sus profesores dicen, y me entregan la práctica. No la práctica era el instructivo, algunos le llaman práctica al instructivo, otros les llaman práctica al informe o reporte. Yo prefiero llamar las cosas con nombres más precisos. Por ejemplo, instructivo o protocolo a lo que voy a hacer o lo que dice que se tiene que hacer, informe o reporte a donde se escribe lo que se hizo. En este caso ustedes me pueden estar entregando como evidencia de que están trabajando, porque luego tengo mala memoria y se me olvida quién participó en clase, ¿sí? Pocas veces se me olvida eso, ¿sí? Casi siempre lo recuerdo. Han trabajado mucho, han participado mucho, aquellos han estado dormidos, acá han estado roncando y despiertan a sus compañeros que estaban dormidos. Y eso lo mencioné, lo tomo en cuenta para la evaluación global. Los reportes semanales los tomo en cuenta para su evaluación global. No es el centro de la evaluación global, el centro de la evaluación global es el promedio de las evaluaciones parciales, que serán 3 o 4. Yo les estaré avisando con tiempo cuándo serán. Por lo general, cuando terminemos alguna unidad o unidades específicas que congregan conocimientos integrados que podemos poner en práctica de una manera precisa, demostrar que somos muy duchos en eso y entonces se evalúa ese conocimiento o aprendizaje de ese conocimiento. ¿Bien? Como complemento a ese instrumento para la evaluación global, que son las evaluaciones parciales, estarían entonces los reportes semanales o informes semanales, donde iría por escrito el reporte de algún experimento que se hizo, de alguna práctica. A mí no me gusta llamarles prácticas porque de hecho me saca ronchas ese nombre, ¿sí? Porque conforme fui aprendiendo qué es la ciencia, cómo se hace y cómo se aprende, me di cuenta que se aprende mejor cuando uno hace actividades para responder preguntas como si fuera investigación. Son como pequeñas investigaciones, al menos de mi parte, pero es que eso ya lo descubrió Newton. Me importa un pepino, yo lo quiero hacer, yo quiero ver cómo sucede, cómo se ve. Quiero saber cómo lo hizo Newton. Y quiero ver si estoy de acuerdo con lo que dice Newton. Entonces necesito repetir el experimento. En el sistema escolarizado a eso le llaman práctica. ¿Sí? A mí no me gusta llamarle práctica, me gusta llamarle como lo que es. ¿Qué es? Un experimento. Mi experimento. ¿Sí? Es mi prejuicio. Okay. Por eso es que no les llamo práctica, les llamo mejor experimentos o actividades. Aquí dice actividad 1. Observe y compare las figuras en las siguientes imágenes. Y de hecho la primera que aparece es la de las líneas paralelas con las bla bla bla, que tiene incluso un nombre. Es la ilusión, es una ilusión óptica, la ilusión de Miller-Lyer. Viene otra que es una de un tal Ponzo, otra que no tiene nombre, yo le puse perpendiculares, y otra que tampoco tiene nombre, yo le puse cuadrados inscritos. Entonces, realícenlas por favor, esto sí háganlo en casa. Y luego viene mi acordeón, yo esto lo tomo como mi acordeón, para que no se me olvide que tenemos que revisar, que tengo que yo revisar en clase.
les digo, cuando observamos puede haber ilusiones o puede haber errores. Para conocer, una cosa es observar, pero mi observación puede llevarme a una ilusión o a un error, y entonces no estoy conociendo la naturaleza como es. Para conocer la naturaleza, para conocer, debo observar, pero debo recordar que hay errores e ilusiones. ¿Cómo puedo tener mayor certeza de que lo que estoy observando se acerca a la realidad de la naturaleza? Sabiendo que puedo estar observando una ilusión o estar observando algo erróneo. Lo que debo hacer es, cuando observo, debo observar y medir. Y para eso uso los sistemas de unidades. Ahora, cuando mido, lo que se mide, son cantidades. Las cantidades son números que señalan magnitudes. Para esto, en esta cantidad, con números, hago lo que llamo escalas. Y entonces obtengo cantidades escalares. Toda cantidad escalar está definida por un número que me habla de su tamaño o magnitud. Toda cantidad tiene una magnitud, una magnitud numérica. En el caso del Sistema Internacional de Unidades, o sea, el sistema que usamos actualmente en el mundo, salvo en 2 países, es el Sistema Internacional, que ya les mencioné que administra la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Y ese sistema internacional define que para conocer todo en el universo, podemos comenzar por medir solamente 7 cantidades. 7 cantidades básicas. Define 7 cantidades básicas. 7 cantidades básicas. ¿Cuáles son las cantidades básicas? Bajaron ya tengo los plumones. Bajaron ya el resumen del BIPM, el resumen de unidades. ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? ¿Allá? Sí, a ver, ¿cuáles son esas 7 cantidades? El peso, la masa, y me falta una, la primerita, la longitud. Alguien la mencionó por acá. La primera es la longitud. Con la longitud conocemos el espacio. O sea, miden el espacio con la cantidad llamada longitud. ¿Sí? Luego, decías el peso, ¿no? Sí. El peso. Me voy a saltar a otra. ¿Es la masa? No, otra. Electricidad.
Otra. Otra. ¿Alguien por ahí que también las tenga? El tiempo. El tiempo. Que es el intervalo entre eventos. Así lo vamos a interpretar nosotros, así lo vamos a considerar, porque el tiempo, diría Albert Einstein, es una ilusión. El tiempo, en realidad, de acuerdo a las explicaciones de Einstein, de Albert Einstein, el tiempo vendría siendo algo relacionado con el espacio, con la longitud. Estarían integrados de alguna manera. Pero bueno, vamos a interpretarlo como el intervalo entre eventos. Luego, decías la masa. Luego de la masa. La masa, lo que medimos es la materia, la cantidad de materia. ¿Cuál otra? Ahora sí. ¿Corriente eléctrica? ¿Sí? ¿Así está? ¿Como corriente eléctrica? A ver, vamos a ponernos de acuerdo, porque la ciencia es una actividad humana colectiva. No la hace una persona solita. Y se hace y se construye la observación y conocemos de manera colectiva. Vamos construyendo el conocimiento de manera colectiva. ¿Están de acuerdo con estas tres? La longitud mide el espacio, el tiempo mide intervalo entre eventos y la masa mide materia. ¿Sí? ¿Cuál otra? ¿Intensidad luminosa? Ok. Ahorita hablamos de lo de la electricidad. Intensidad luminosa. Con esta medimos la luz. ¿Cuál otra? La temperatura. Con esta medimos el calor. Aunque no es exactamente el calor. ¿Cuál otra? Son 7, llevamos 6, nos falta una. Cantidad de sustancia. Entonces no era la de la corriente eléctrica. Sí, es que sí viene, dice. Yo tengo en mi acordeón Sistema Internacional de Unité. Está en francés. Las 7 cantidades base correspondientes a las 7 unidades básicas son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, ¿qué medimos en la corriente eléctrica? No medimos amperes. Tampoco. Bingoringos. Podrían ser también topochotes. No lo voy a mencionar ahorita porque no lo... Algo que trato de hacer en el curso de física biológica para ir más allá de lo que ya vieron de la física en la secundaria y en la preparatoria o el bachillerato es no repetir lo que está en los libros, que puede estar mal. Puede haber errores. Hay errores en libros de física, de secundaria, de bachillerato y universitarios. ¿Sí? Lo que trato de hacer es que construyamos el conocimiento a través de observaciones y mediciones. Y que entonces entendamos nosotros qué es lo que estamos viendo a partir de una deducción, inferencia, una construcción
lógica, racional, filosófica, científica, de qué carambas estamos viendo, qué estamos midiendo, y no lo que nos dice un libro que quién sabe quién escribió, que puede o no ser cierto. No estoy prejuzgando, estoy actuando como científico, y la ciencia es escéptica. El científico tiene que ser escéptico, se llama escepticismo. Ojo, no es incredulidad, y no es como los que dicen, no, es que somos escépticos de que hayan llegado a la luna. No, eres un idiota. Porque estás negando un hecho histórico real, que cuenta con evidencias verificables. La Tierra es plana. Lo que tienes plano es otra cosa. ¿Sí? He visto muchos en diferentes lugares en internet, he escuchado muchas tonterías, absurdeces, digamos, ¿sí? Y donde desafortunadamente lo que se muestra es la incomprensión de la gente de lo que es esto y de cómo se hace. He visto hasta experimentos. Es que yo hago mis propios experimentos. Sí, cuando no saben ni siquiera lo que están usando. Eso es lo que vamos a tratar de evitar nosotros. Por eso lo vamos a hacer con toda la rigurosidad que requiere la construcción del conocimiento con base en ciencia. Ok, para terminar esta parte. Entonces, decía yo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, longitud, tiempo, masa, intensidad luminosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, me faltaba una. La cantidad de sustancia. Fíjense qué interesante. Vamos a llamar aquí nada más sustancia. ¿Sí? ¿Qué estoy midiendo? Longitud. Con la longitud mido el espacio, con el tiempo mido el intervalo entre eventos, con la masa mido la cantidad de materia, con la intensidad luminosa mido la luz, con la temperatura mido de alguna manera el calor, no exactamente el calor, pero más o menos. Con la corriente eléctrica mido bingolingos, y con la sustancia, más bien, es que aquí está medio chistoso. La cantidad de la sustancia, ¿y qué estoy midiendo? No. ¿Cuáles son las unidades? Esto es lo que estoy midiendo. Esta es la cantidad, que sigue el número. Pero por ejemplo, la longitud la voy a medir con codos, como cuando construyeron las pirámides de Egipto. Los egipcios, para construir las pirámides, midieron en codos, como Noé en su arca. Bueno, eso es lo que dice el libro. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades que usaron los teotihuacanos para hacer las pirámides? No sabemos, porque no tenemos documentos escritos donde hayan dicho que usaron para medir. ¿Cómo midió Eratóstenes la Tierra? Bueno, ¿cómo la midió? ¿Qué cantidades usó? ¿O con qué cantidad midió la longitud de la periferia de la Tierra? La circunferencia terrestre. No lo hizo en codos, aunque vivía en Egipto. Tampoco lo hizo con los pies, lo hizo con el cerebro. No, tampoco usó el pie, porque el pie no existía como medida ni en tiempos de los egipcios, ni en tiempos de los babilonios, ni en tiempos de Eratóstenes. Eratóstenes midió la circunferencia terrestre en estadios. Por cierto, hay un pequeño problema. No hemos encontrado cuál era el estadio estándar. Tomando algunas de las evidencias de cómo medían los griegos estadios, alguna de ellas coincide con la medición actual de la Tierra. La cantidad es 40 millones de metros. ¿Cuál es la unidad que usamos en el sistema internacional para la longitud? Es el metro. ¿En el tiempo o para el tiempo? Y que se me está acabando. ¿Cuál es? El segundo.
Para la masa, el kilogramo. Ahí sí vayan consultando el documento. Para la intensidad luminosa, no. La candela. ¿Sí? Bajen el documento para que manejemos todos la misma información. La candela, como vela. Así le decían antes en tiempos de mi abuelita a las velas. Tráete una candela. ¿Comieron tamales el otro día? ¿El 2 de febrero? ¿Qué día es? El día de la Candelaria. El día de la Señora de las Velas. De ahí viene. Cuando después de la Navidad y cargar al niño y arrullarlo y que llegan los Reyes Magos, entonces vamos a prender las velas. Es el día de la Candelaria. ¿Sí? Candela. Temperatura. ¿Dónde? No, aunque es el que usamos todos los días. Pero en física no usamos esa. Bueno, la usamos porque es la que viene en el aparatito, pero no es la que usamos para hacer los números. Kelvin. Por cierto, es con K minúscula. Así se llama. La unidad viene por Lord Kelvin con mayúscula, ¿sí? Pero le llamamos Kelvin. Ojo, solo Kelvin, sin circulito. Además era Lord, no era Sir. Es decir, fíjense, los Celsius le llamamos grados Celsius. Los Kelvins son Kelvins. Los Fahrenheit son grados Fahrenheit. Los Kelvin son Kelvin. Es como en los sismos. Todavía me llevo a escuchar que no es que fue un sismo de no sé cuántos grados en la escala de Richter. Número uno, ya no se usa la escala Richter y no se mide en grados. Se mide en magnitudes. Y no tienen unidades. Bueno, sí tienen unidades, pero es una cosa así, que mejor no usan la unidad. Corriente eléctrica, en buen físico, ampere, no se pronuncia la última, aunque podemos decir ampere. Por favor, estamos en México, no en la madre patria. Además, mi madre patria es México. Yo soy mexicano, yo nací aquí. No soy como el Baturro. Yo no nací ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Gijón, no. Yo soy un Gijón mexicano. Y le llamamos ampere, no como le dice en España, amperio. Voltio. Hercio. No. Nada más para que digan que el linio es metro, segundo, kilogramo, candela, Kelvin, ampere. Sustancia. Mol. Oye chico, digo hijo, se me fue un gallo. Mol o mole. No de olla. Mol o mole. ¿Sí? En inglés se escribe mole. En español lo escribimos mol nada más. Y se pronuncia, si lo vemos en inglés mole, pues lo pronunciamos mol. ¿Sí? No mole. El mole es muy rico. El polo con molle. Yo no. Pollo con mole. Polo con molle. Bien, entonces, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Metro, segundo, kilogramo, candela, Kelvin, ampere, mol, en esta relación. Esto es lo que se mide en la naturaleza, esto. Aquí no le he puesto qué es exactamente porque es algo interesante. Estos serían bimbolingos y estos serían topochotes. Las cantidades son estas y las unidades son estas. Mucho cuidado, no confundan la cantidad con la unidad.
Porque de las cantidades además tenemos, a veces usamos símbolos para las cantidades. Por ejemplo, para la longitud usamos L. Y solemos hacerlo incluso con letras cursivas. L. Tiempo, T. Masa, M. Intensidad luminosa, no me acuerdo. Pásenme en el acordeón, ¿cuál es? ¿Cómo? Y vean en el documento, ¿cuál es el símbolo de la intensidad luminosa? No, esa es la unidad. La unidad del metro es, el símbolo es M minúscula, de segundo es S minúscula, de kilogramo es KG minúsculas, de candela es CD, no disco compacto. Kelvin es K mayúscula. Ampere es A mayúscula. Y mol es mol. ¿Sí? Mol, así. Temperatura es T minúscula. Corriente eléctrica, a veces usamos la I mayúscula. Y para sustancia usamos mol, normalmente. Candela, la intensidad luminosa creo que es sí minúscula, no me acuerdo. Y no traigo aquí mi acordeón, el documento del BIPM. Bueno, ok. Estas son las 7 cantidades básicas. ¿Con qué las medimos? La longitud, con instrumentos para medir longitud, como puede ser una cinta métrica, una regla, ¿sí? ¿Una qué? V mayúscula. V, V mayúscula. Ah, entonces es I mayúscula y V. Me lo dijiste al revés. ¿Sí? No sé, lo escuché al revés. Y V, ¿así? ¿Sí así les gusta? Bueno, así lo dejamos, luego lo corregimos si es necesario. Bien, entonces. Pues estas son cantidades, sus símbolos, unidades, sus símbolos. Con todas estas, bueno, ¿con qué medimos? Con cintas o con reglas o con otros instrumentos que nos permiten medir ya sea las unidades metros, varias de ellas, sus múltiplos de 10 en 10, que es la ventaja del sistema internacional. Normalmente, salvo para el tiempo, medimos en múltiplos o fracciones de 10. Pueden ser kilogramos, kilómetros, mil metros o milímetros, un milésimo de metro. Curiosamente, en cuanto al tiempo, si son cantidades de tiempo menores a un segundo, la medimos en fracciones decimales, décimos, centésimos, milésimos de segundo. Cuando son múltiplos de segundos, cuando son muchos segundos, entonces vamos a las cantidades convencionales de tiempo, minutos, horas, días, etc. ¿Bien? Bueno, eso en cuanto al tiempo. En la masa es como en la longitud. Múltiplos serían, con fracciones serían decigramos, centigramos o gramos, ¿sí? Que sería la milésima parte de un kilogramo. A veces usamos otros nombres, por ejemplo, 1000 kilogramos es una tonelada, ¿sí? Por ejemplo. En cuanto a Kelvin, normalmente no usamos múltiplos ni fracciones, simplemente decimos son 1000 Kelvin o son 0.5 Kelvin, no usamos las fracciones, los nombres de fracciones. En el caso de corriente eléctrica sí, hablamos de miliamperes, por ejemplo, microamperes cuando son muy, muy pequeños.
Y en mol también usamos los múltiplos y fracciones de 10. Hablamos de milimoles, micromoles, cuando son mucho más pequeñas las cantidades. Bien. Las definiciones de cada una de las unidades, esa está en el documento del Sistema Internacional, por eso no me voy a detener. Y el detalle es que con estas 7 podemos medir todo lo demás. Por ejemplo, puedo medir el pizarrón. A ver, échame una mano. Nada más necesitamos una mano y tus pies para que camines para allá. Y podemos medir la longitud del pizarrón tratando de, fíjense, se cuelga, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo pegado, así, al pizarrón, extenderlo lo más posible y me da una longitud de 4.5 metros. 4.5 metros. La altura, a ver, mide la altura del pizarrón. La altura del pizarrón. Ajá. ¿Cuánto da? 120.5 metros. No. Ah. Lo que pasa es que este medidor de longitudes tiene fracciones de la unidad. ¿Cuáles fracciones? ¿A cuáles estás usando? La centésima parte del metro o centímetros. ¿Cuántos centímetros fueron entonces? 120 centímetros, o diríamos 12 decímetros o 1.2 metros. ¿Cómo lo escribimos? No te caigas. El pizarrón mide horizontal. ¿Cuánto dijimos? Habían sido 4.5, no te vayas todavía. 4.5 metros. Pero por el instrumento que estoy usando, lo mínimo que mide, ¿qué es? Velo. ¿Cuáles son las fracciones más pequeñas? Milímetros. Puedo medir hasta milésimas partes de un metro. Serían 500 milímetros. Milímetros, centímetros, decímetros, metros. Ahí está. Bien, ok. Entonces, cuando uso un instrumento en física, debo indicar toda la cantidad, todos los fracciones o múltiplos que mide el instrumento. Sobre todo las fracciones o las cantidades más pequeñas. Ahora, sin embargo, puede haber un error por el instrumento. Y el instrumento está en el último decimal. Vuelve a medir y usa los milímetros. Mídelo hasta con milímetros. 120. ¿Cuánto? A ver, este es horizontal. En vertical, ¿fueron cuánto? 120.5. Metros. 1.2 0 5 metros son metros. Más menos 0.001. O sea, puede haber un error en en la última rayita, que es de milímetros, y por eso la pongo así. Puede medir 1.206 o 1.204. Uno menos y uno más respecto a este 5. Siempre lo debo indicar. Es más, vamos a volver a medir la longitud de horizontal. En realidad son 458 milímetros. Entonces, este último no es 0. En realidad es 8 metros más menos 0.001 metros. ¿Sí? O sea, más o menos un milímetro, vamos a decir. Y de hecho, ustedes no lo vieron, pero yo lo vi.
el borde del pizarrón, ahora sí ya puedes pasar a otro lugar. El borde del pizarrón estaba entre la marca de los 8 milímetros y los 9 milímetros. ¿Cuál tomo? ¿Cuál tomé? El borde del pizarrón quedó no exactamente en la línea de los 8 milímetros de los 4.508 metros, sino quedó un poquito más allá, como si fueran a ser 4.509 metros, pero no llegaba a los 9 milímetros. ¿Cuál fue el que escribí? El menor. Cuando en una medición lo que estoy midiendo está en medio de dos marcas del instrumento, tomo la marca inferior, la marca más pequeña, del número más pequeño. Eso sí, apúntenlo porque no está en el acordeón, en el apunte del PDF. Cuando el objeto o la cantidad a medir está entre dos números o dos valores numéricos del instrumento, se toma el número menor. Y es lo que van a hacer ahorita con el material que les dieron midiendo agua. ¿Ok? Por cierto, ¿qué van a medir con esos instrumentos? Con esos vasos y probetas y todo lo demás. Van a medir longitud, van a medir tiempo, masa, intensidad luminosa, temperatura, corriente eléctrica o sustancia. Nada de eso. Y entonces, es que con estas cantidades básicas podemos derivar otras cantidades. Podemos desarrollar o construir otras cantidades. Con el metro medimos la longitud horizontal del pizarrón. Es como si tuviera tomado esta moldura del pizarrón y la tomo como instrumento de medición. Pero el pizarrón no es una línea recta. En la longitud, con el metro, mido solamente una longitud. Y a esta le llamo una dimensión. Le llamo una D. Ahí está. Esto va de aquí a acá y tiene una longitud L. ¿Sí? Si esta la desplazo hacia abajo 90 grados geométricos, más o menos, tengo ahora, a esta le puedo llamar de hecho horizontal, casi siempre le ponemos la X, L subíndice X. Aquí lo que tengo es otra de aquí para acá y una de aquí para acá. Esta podría ser entonces otra longitud igual como la que medimos de lo alto del pizarrón, y a esta le podría llamar yo la longitud en Y. Pero esta longitud en particular está respecto, la Y, respecto a la X está a 90 grados. Es como haber desplazado la LX 90 grados, y ahora lo que tengo, en este caso traté de que las dos L's fueran iguales. L por L, que es L cuadrada. L cuadrada. Imaginemos que esto fuera un metro. Un metro. Y este es igual, entonces también es un metro. Si lo que tengo es un metro y lo multiplico por otro metro, ¿qué es lo que tengo? Un metro cuadrado. De hecho, aquí lo que tengo es un cuadrado. Un cuadrado, lo que es algo plano, es una superficie. Y la cantidad sería esta. Es una superficie en un espacio de dos dimensiones.
una horizontal y una vertical. Y entonces tengo otro número. Si en lugar de 1 metro fueran 2, lo desplazo 2 metros y ahora creo que tengo que sea 2 por 2, tendría 4 metros cuadrados. Como cantidad, como magnitud, vamos a decir. Tengo un nuevo tipo de espacio, ya no es un espacio de una dimensión, es un espacio de 2 dimensiones, que se llama superficie y su cantidad se llama área. Se representa con la letra A, cursiva, por cierto. No confundir con la A mayúscula de Ampere. Esta es una A mayúscula cursiva y se refiere a el espacio bidimensional o de 2 dimensiones llamado área, acento en la A. Bien. ¿Cuál es la unidad de esa cantidad? Ya la puse ahí. El metro cuadrado. Esta cantidad llamada área es lo que llamamos una cantidad derivada o secundaria, porque se deriva de las cantidades básicas. Yo junto o yo relaciono matemáticamente dos cantidades básicas, una longitud horizontal con una longitud vertical, y lo que obtengo es una nueva cantidad, pero ya no es básica, es derivada, se llama área y su unidad es el metro cuadrado. Y la pueden encontrar en los documentos del Sistema Internacional de Medidas para medir cosas planas o superficies. Bien. Ahora, si yo tomo esta superficie y la desplazo a 90 grados perpendicular a X y a Y, ¿qué tengo ahora? Primero, ¿qué tengo ahora? Primero, tengo un nuevo espacio. Tengo un espacio 3D, tridimensional, donde tengo una LX, una LY y llamémosle una LZ, que si fueran iguales las magnitudes, los números, de 1 metro por ejemplo, sería entonces L cúbica, y entonces 1 metro por otro metro por otro metro me va a dar en unidades los metros cúbicos. Ahora, ¿cómo se llama este espacio tridimensional? No, el espacio. La forma que se produce, la figurita que se produce, es un cubo. Pero el espacio se llama volumen. Y su símbolo es la B mayúscula cursiva. Su unidad es el metro cúbico. Se deriva de la cantidad básica longitud con su unidad metro. Ya tengo 2 unidades derivadas, dos cantidades derivadas, cada una con su unidad, consecuencia de combinar matemáticamente o relacionar matemáticamente cantidades básicas. Ahora, esta de hecho la usamos por ejemplo para vender terrenos en las ciudades o en el campo de tantos metros cuadrados, departamentos, casas de tantos metros cuadrados, ¿sí? O incluso refrigeradores. Los refrigeradores, ¿cómo se venden? Por metros cúbicos. ¿Qué tanto le cabe? Pues depende del volumen interior, por supuesto, y se venden en metros cúbicos. ¿Sí? Ok. Aunque a veces no usamos esta unidad, sino otras equivalentes. A veces al volumen se le hace equivalente a la capacidad. Y formalmente la unidad de capacidad es el litro. Símbolo L. Por eso es que aquí escribí L mayúscula. L mayúscula es el litro. L mayúscula sería la milésima parte de un litro. ¿Cuánto es un litro?
pues serían 1000 mililitros o 10 centilitros, no, 100 centilitros o un decilitro. ¿Cuánto es un decilitro? En unidades del sistema internacional, en metros cúbicos. ¿Cuánto ocupa un litro? Ahí tienen, les dieron, este vaso es 1/4 de litro, hasta la marca, sí, hasta el borde, de aquí dice 250 mililitros, la marca llega a 200, de aquí para acá debe haber como 50 mililitros. ¿Cuánto es un litro? Creo que un decímetro cúbico es Un decímetro cúbico es un litro. ¿Cuánto es un decímetro cúbico? Un litro, si un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿cómo es un decímetro cúbico? ¿Alguien que tenga una regla a la mano? Préstame. Ok. Está graduada en metros, en escalas de milímetros y centímetros. Voy a poner aquí estos son un decímetro, un dm. Ahí está, ¿correcto? Un dm, un decímetro, o 10 centímetros, ¿correcto? O 0.1 metro. De aquí a acá. Ay, mi dedo. Acá, más o menos, sería entonces otro decímetro, un dm. Aquí lo que tengo entonces, ¿qué es? ¿Qué dibujé? Más o menos medio chueco, pero quedó. Sería esta una superficie con un área de 1 decímetro cuadrado. ¿O cuántos centímetros cuadrados? 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. O sea, aumenta 2 ceros. De 1 centímetro al cuadrado aumenta 2 ceros el centímetro cuadrado. Esto es igual a 100 centímetros cuadrados. Si yo esto lo hago así, pues no lo puedo dibujar en el aire, pero puedo más o menos dibujarlo. Lo voy a hacer así a mano. Toma tu regla. Gracias. Sí, así aproximadamente. Más o menos en perspectiva así quedaría. Si estas diagonales las hace más cortitas, porque se va para atrás y entonces se ve más chiquito. ¿Ok? Esto serían otro decímetro. ¿Correcto? Y entonces sería un decímetro cúbico. 1 por 1 por 1, bueno, dm por dm por dm es dm cúbico. ¿Cuántos centímetros cúbicos son? ¿Cuántos? 1000. Ahí hay 1000 cubitos de 1 centímetro. No parece, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Es la milésima parte de 1 litro. Esto es 1 litro. Esto es 1 litro. ¿Esto qué es? 1 mililitro. Este no, porque este es plano. Esto es volumen. O capacidad le llaman. Cuando medimos litros le llaman capacidad, pero la capacidad está es una unidad de volumen, es una cantidad de volumen. Podríamos decir que capacidad y volumen serían sinónimos en física. ¿Sí? Okay. Lo que van a hacer, se lo echan en 20 minutos o menos, es
pongan agua hasta los 200, hasta 100 mililitros. 100 mililitros en el vaso de precipitados. Y luego lo pasan a la probeta graduada. Van a comparar lo que midieron aquí en 100 con lo que aquí son 100. Aquí en el vaso dice 250 mililitros y no dice más. Ah, no, sí, acá. ¿Qué dice aquí? Más o menos 5%. Aquí dice 200 mililitros, pero tiene abajo de los mililitros ml un más menos 5%. ¿Qué significa? Es el error de la escala. Cuando tenemos un instrumento para medir cosas y le ponemos rayitas o números para medir, a eso le llamamos escala. A las cantidades escalares le llamamos así, por eso. ¿Bien? Entonces aquí tenemos cantidades escalares de volumen o de capacidad. Aquí tengo una escala para medir volúmenes, ¿sí? Pero esta escala tiene un error en la elaboración del instrumento y en las marcas que están colocadas. Ese error está revisado, estudiado y calibrado por la empresa que hace el material, en ese caso es la empresa Pyrex, ¿sí? Y ellos han calculado un error en cada marca de más o menos 5%. Es diferente a este error que yo les mencioné del flexómetro. Hay diferentes tipos de errores, pero todos en los instrumentos, pero todos estos se llaman errores instrumentales. Este error instrumental se marca de esta manera. Este error instrumental se calibra y lo marca el fabricante. ¿Ok? Hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo podemos verificar este error? Con un instrumento para medición de la misma cantidad, volumen o capacidad, que tenga un error menor. Por ejemplo, las probetas, las escalas de las probetas tienen menor error que los vasos de precipitados. Por eso es que en los vasos de precipitados no debemos medir. Los usamos para hacer las actividades, los experimentos. Para medir, los hacemos las mediciones en probetas, no en vasos. No hacemos experimentos en probetas salvo que sea necesario y que no vaya a dañar la calibración de la escala. Por ejemplo, nunca se les cambia la temperatura, nunca se calientan ni se enfrían, siempre tienen que estar a temperatura ambiente. Porque como vamos a ver más adelante en el curso, estas cantidades pueden variar. Bien, ya lo veremos más adelante. Entonces, en lo que nos queda, en 15 minutos lo hacen. Pongan 100 mililitros aquí, los verifican acá. Luego van a tomar esos 100 mililitros, van a medir 100 mililitros en el vaso, en el matraz Erlenmeyer, que también tiene una escala y también debería tener una marca de error, no la tiene este. Es un error en el error, no la tiene. Van a medir 100 mililitros y los van a verificar en la probeta. Háganlo igual con los otros vasos que les dieron. Ahora, les dieron también, el vaso más pequeño que les dieron es este de 50 mililitros. Bien, van a comparar la pipeta serológica con la probeta graduada de 10 mililitros. Midan los 10 mililitros de la probeta, de la pipeta, y los vierten en la probeta y van a comparar. Y ya que terminen, tiran el agua, puede ser en la tarja de aquí. Papeles, no, por favor. Si están sucias, limpien las tarjas, por favor. Tienen la basura, aunque no las hayan ensuciado ustedes. Limpien su espacio de trabajo antes de empezar a trabajar. El agua la pueden vertir en el drenaje y secan el material y lo regresan al laboratorista, por favor. Con esto terminaríamos nuestra sesión del día de hoy y nos veríamos entonces el próximo
lunes a las 10 de la mañana en el C214. Por hoy termina mi participación. ¡Mande!